Qué alegría encontrarnos en este día para continuar nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a tomar el texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que tengamos el entendimiento, la inteligencia espiritual para acercarnos a este texto y tener en él un encuentro total con Jesús. Hoy los invito para que, como siempre, una segunda, tercera lectura proclamada y en un tercer momento, después de dos lecturas, tratar de reconstruir mentalmente el texto, como lo venimos haciendo hace poco. Y eso nos va dando toda una comprensión cada vez más fuerte y más profunda del mensaje, para que miremos los elementos de qué nos habla hoy Jesús, quién lo busca, y ante esa búsqueda, cómo responde Jesús, y de ahí da una enseñanza que tiene que ver con la filiación con Él, del ser familia con Él. ¿Cuál es la enseñanza de Él hoy más profunda a través de una situación concreta que se presentó? ¿Qué nos llama la atención? ¿Algún verbo, alguna actitud, alguna circunstancia? Miremos todos los elementos. Segundo momento, meditación. Seguimos avanzando con el evangelista Mateo, hoy capítulo 12, versículos 46 al 50. Este texto es muy conocido, es un texto famoso, se utiliza muchas veces en la liturgia, inclusive para hablar de la Santísima Virgen María, aunque pareciera que no la tiene en cuenta. Por el contrario, viene a darle una importancia muy grande, porque ¿quién sino la Santísima Virgen es la primera en cumplir la voluntad de Dios?, que es la enseñanza fundamental de todo el hilo conductor de este texto hoy. Para ello, entonces, miramos cómo está entre la gente, hay mucha gente, y tratan de acercarse familiares de él. Tu madre y tus hermanos están afuera tratando de hablar con él, querían llegar y hablar con él. Uno va y se lo avisa, dice el texto: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera, quieren hablar contigo». Y Jesús, de una situación concreta, real, sale a dar una enseñanza más profunda que quedará para siempre, para que miremos cuál es la verdadera filiación con Dios. Y la filiación con Dios, pues lógicamente ustedes y yo la comprendemos desde el bautismo, venimos a ser hijos en el Hijo, templos del Espíritu, partícipes de esta iglesia. Pero quien cumple la voluntad de Dios es de la familia de Dios. Esa es la enseñanza fundamental. Y sí, en el momento histórico habían familiares allí, y lo hemos comentado y volvemos a hacer énfasis para que los que vayan viniendo, a través de una tradición que hay y con una explicación de una mística, venimos a ver que Jesús tuvo primos hermanos, y eso la iglesia ha explicado, que cuando se refiere a hermanos, no se refiere a hermanos hijos de la Virgen María, porque la Virgen María no tuvo más hermanas, fue hija única y solo tuvo a Jesús. Pero cuando inclusive hablan de la hermana de la madre de María de Cleofás, es que María de Cleofás estaba casada con un hermano de San José, Alfeo, y María de Alfeo y Alfeo tenían hijos y venían a ser primos hermanos de Jesús. Y estos primos hermanos, dos de ellos eran casados, entonces las que entraban como esposas de ellos venían a ser partícipes también de ese grupo familiar, y a todos en esa relación de consanguinidad se llamaban entre hermanos, hermana, hermano, pero son o primos hermanos, o en el caso de las esposas de Simón y José, que son primos hermanos de Jesús, pues vienen a ser eso, mujeres que entran a pertenecer a ese grupo de la familia. Entonces, hay unos parientes de Jesús, en este caso, pues Nuestra Señora y unos primos hermanos, lo están buscando. Pero aquí la enseñanza fundamental de Jesús va a elevar como toda esta temática que le permite hoy mirar a Jesús, como Él ha tomado la condición humana para acercarnos a Dios. Y ese acercarnos a Dios, porque estábamos lejos de Él, porque precisamente el caos, la tragedia del género humano era que se había separado
de la voluntad de Dios. Toda la caída del Génesis, toda la narración del origen de cómo fueron creados Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, madre de todos los vivientes, fue la opción que hicieron de seréis como dioses, caer ante la tentación y separarse de un plan perfecto. Entonces, eso terminaría dándole al género humano como una tendencia a separarse siempre de Dios, que es la fuente, que es la vida, que es el origen del ser. Y cuando Dios ve esto, propone todo un rescate del género humano, la mujer y la descendencia, ya habla del protoevangelio Génesis 3:15, y eso viene a cumplirse en Jesús. Toma la condición humana, el Hijo de Dios, el que conoce al Padre, de la misma esencia del Padre, viene a mostrarnos a todos que Él ha venido a levantar esta condición humana, que estaba caída por los criterios equivocados, lejos de Dios. Y Él mismo es el primero que da ejemplo. Él, el Hijo del Padre, nos enseña a ser hijos. Él, el Hijo, hace que quien crea en Él, quien viva como Él, quien tenga una fe fuerte, robusta, una esperanza también llena de un anhelo de Dios y una caridad ardiente, y quien siga a Jesús viene a ser familia de Dios. El tema hoy de la meditación es cómo hemos aceptado esta filiación que Dios nos ha dado para ser hijos en el Hijo, cómo nos sentimos familia de Dios, y si verdaderamente lo somos porque tratamos de vivir en la voluntad perfecta del Padre. Nos la ha enseñado Jesús. Otra cosa son las culturas antiguas que cada cual hacía de la forma de mirar cómo creer en Dios o a qué llamar Dios o a cómo trascender, pero desde un impulso desde los hombres. Ahora es Dios quien ha salido y ha buscado al género humano, al ser humano, y lo ha consagrado como hijo y lo ha hecho partícipe de su vida. Dios ha dado hasta la última gota de su sangre, Jesús, Hijo de Dios, y nos ha tomado como familia de Él, para que vivamos en su perfecta voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Entonces por eso Jesús está diciendo, bueno, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Señalando con la mano, decía, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. La filiación entonces va en orden a vivir en la voluntad de Dios. Ustedes dirán, ¿somos hijos por el bautismo? Claro que sí. Pero eso se constata viviendo según la voluntad de Dios. Y uno dirá, bueno, ¿y cómo es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vivir el ejemplo de Jesús, es mirar los mandamientos, pero más que quedarse en los mandamientos, lo que Jesús nos enseñó es ir más allá y vivir las bienaventuranzas. Y en sentido positivo de amar. Y el que ama cumple la ley entera y va mucho más allá. Y eso es vivir en la voluntad de Dios, amar, servir, generar unión, dar la vida, compartirlo, la existencia, todo lo que podemos hacer por los otros, pero siempre caminando en la búsqueda de Dios, que es el único que llena y le da el culmen y nos llena al sentido más profundo que tiene el hombre y la mujer. Solo Dios puede llenar esa plenitud de su gracia, se nos ha dado para que estemos plenos de Él, en su gracia y en su presencia. Pero la revisión hoy de la meditación es, si hemos caminado lejos de la voluntad de Dios, lejos de los criterios de la verdadera vida en Dios, pues ahí sí nos hemos perdido de la filiación. Podemos ser hijos por el bautismo, pero no la estamos ejerciendo. Podemos sentirnos como familia de Dios, pero la verdad es que si nos separamos de Él, pues somos nosotros mismos los que permitimos irnos lejos. Él se ha acercado, se ha acercado. De hecho, Nuestra Señora, que aparece en este relato, es la que nos enseña a cumplir la voluntad del Padre y lo hace a través de Jesús. Hagan lo que Él les diga. Como Jesús hoy, vivamos en la voluntad de Dios. La meditación nos invita hoy a pensar qué situaciones, qué actitudes, qué cosas constatables, reales, concretas de mi vida hacen que yo no viva en esa filiación de ser hijo de Dios en su Hijo Jesucristo. No ser templo del Espíritu, no ser familia de Dios, según nos lo dice el texto de hoy. O por el contrario, cuando en mi vida he podido vivir la voluntad de Dios. Y estoy seguro que ustedes pueden hacer ahí, pensar que cuando se cumple la voluntad de Dios, pueden venir momentos duros, pero hay paz, hay gozo,
y hay como una conciencia tranquila. Revisemos, esta meditación nos lleve a buscar esta filiación, a verdaderamente ser hijos. Dios se ha acercado, no nos alejemos nosotros. No volvamos, como venimos mirando en las primeras lecturas estos días, a Egipto, es como devolvernos a la esclavitud. No sigamos pensando en cosas que se han quedado atrás y abrámonos hoy con todo el corazón a vivir como hijos de Dios, familia de Dios, hermano, hermana, madre. Relación concreta, real, que más que la consanguinidad es una vida en el espíritu, porque Dios, dueño de cada alma de nosotros, ese hálito divino que hay de su gracia, que ha permitido que vengamos a la vida, pues nos mueva a decir, es que yo me debo acercar a Dios porque es el principio de él vengo y hacia él voy. Y eso hace que lo busque como más que el amor que tenemos por toda la familia, pues es que es todo para mí. Por eso amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, inclusive más que la familia. Hoy también el texto nos habla de la prioridad de Dios, por encima de la familia, de la consanguinidad. Y cuando esta prioridad se da, lo decíamos otro día, pues inclusive la vida familiar va teniendo una fuerza, a pesar de que haya división, aunque algunos no quieran creer, pues vamos teniendo una fuerza y una gracia también, y vamos dando ejemplo para que otros vengan al conocimiento de Dios. Somos familia de Dios, hemos sido constituidos hijos, verdaderamente vivo como hijo. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra, que a través de esta situación concreta de la búsqueda de tu madre y de parientes tuyos, hoy has enseñado claramente otra vez al género humano que quien te sigue y quien ama la voluntad de Dios es partícipe de su familia, es partícipe de la vida intratrinitaria, hace parte de esta gran familia de los hijos de Dios. Enséñanos, Señor, a no seguir buscando nuestra voluntad, nuestros criterios, nuestros caprichos, volver a las esclavitudes, a los Egiptos antiguos, de esclavitudes, de postraciones. Enséñanos a vivir en tu voluntad, a más que cumplir mandamientos, ir más allá, vivir en las bienaventuranzas, el ser dichosos, porque sabemos que tú estás con nosotros, porque eres nuestro Padre, porque Jesús es nuestro hermano mayor, nuestro Dios y Señor Salvador Jesucristo, y el Espíritu viene a morar en nosotros como templos de Él. Estamos compartiendo más contigo, Señor, y para eso estamos diseñados, que aunque la propia familia, que podamos en la propia casa también dar testimonio, en el día a día, en la empresa, en el trabajo, mostrar la voluntad perfecta que tú tienes para los hijos que te aman, que podamos ser de aquellos que señalas hoy con la mano y que dicen, este es mi hijo, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Qué agradable sería, Señor, que tú pudieras señalarnos hoy y decirnos, tú eres mi hijo. El Padre Celestial nos pudiera decir, tú, Señor, nos pudieras decir, tú eres mi hermano, te he rescatado, te he consagrado al Padre. Que nos sintamos verdaderamente familia de Dios uno y trino, porque verdaderamente queremos vivir en su presencia. Amén. Cuarto momento, la acción. Amo la voluntad de Dios. Ojo con esa expresión, amo la voluntad de Dios. Amar a Dios implica amar su voluntad. Yo no puedo decir que amo a Dios si no vivo según la gracia, los criterios, la fe ardiente, la esperanza fuerte, la caridad ardiente, llena de la plenitud de Dios, en los criterios de Él, en las bienaventuranzas. Si no vivo esta voluntad, pues lo otro se quedan palabras. Verdaderamente entonces amo la voluntad de Dios, y cuando amo la voluntad de Dios es porque lo amo a Él. Porque amar la voluntad de Dios es reconocer que ahí está el camino de entrar a esa vida intratrinitaria, a ser familia de Dios, a ser verdaderamente hijos en el Hijo, como lo somos desde el bautismo. ¿Me siento hijo de Dios y vivo como un hijo de Dios? Esa es la pregunta también para hoy. En la acción, qué bueno poder mirar cómo está nuestro testimonio hacia otros, inclusive dentro de nuestra propia familia, cómo damos testimonio de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor los bendiga, los acompañe, los llene de su plenitud, de su gracia, de su amor y de su misericordia. Amén. Feliz día para todos.